Mire, le voy a decir una cosa y escúcheme bien. La gente suele decir que la pobreza es como la tos, que no se puede ocultar, pero a mis 70 años he comprobado que la vileza y la podredumbre del corazón humano son 100 veces más difíciles de esconder, por más colonia cara que uno se eche encima. Esa noche, la mansión de mi yerno en la exclusiva zona de Santa Fe brillaba con una intensidad obscena, como un árbol de Navidad encendido en pleno julio. Los candelabros de cristal de Bohemia lanzaban destellos que lastimaban la vista. El tintineo de las copas de cristal cortado al chocar sonaba por todos lados, y esa música jazz, un saxofón que lloraba como gato en celo, llenaba el aire. A eso los ricos le llaman clase. Yo, Miguel, estaba sentado encogido en el rincón más oscuro y alejado del comedor, casi pegado a la puerta de servicio, en un taburete duro que seguramente Alejandro, mi apreciado yerno, había sacado del cuarto de los Trevejos para que yo no ensuciara sus sillas de terciopelo. Traía puesto mi suéter gris, el de lana que mi esposa María me tejió 2 años antes de morir, cuando sus manos ya temblaban por la enfermedad. Estaba un poco raído en los codos y olía a naftalina y aguardado, pero estaba limpio. Sin embargo, en ese salón de fiestas que apestaba a perfume de diseñador y a la soberbia del dinero nuevo, sabía perfectamente que yo parecía una mancha de grasa en un mantel blanco inmaculado. Me sentía pequeño, como una pieza sobrante en un reloj suizo. Alejandro estaba parado en medio de la sala, el centro de atención, con una copa de vino tinto en la mano. Mecía ese líquido color sangre con una arrogancia que me revolvía el estómago, sintiéndose el rey de la Ciudad de México. Llevaba un traje Armani que costaba más que mi pensión de 3 años, el pelo relamido con tanto gel que parecía casco, y esa cara guapa pero grasosa de tanta satisfacción y excesos. A su lado estaban sus invitados de honor, 2 hombres chinos, el señor Li y su asistente. Ellos eran la oportunidad de oro, los tiburones blancos, palabras rimbombantes que Alejandro había estado repitiendo como perico toda la semana. Y Elena, mi hija, mi pobre niña, andaba corriendo de un lado a otro como gallina sin cabeza, con el maquillaje escurriéndosele por el calor de la cocina. Llevaba la bandeja de canapés, servía vino, y sonreía con esa sonrisa industrial, tensa y cansada, cada vez que Alejandro chasqueaba los dedos para darle órdenes como si fuera una mascota. Al verla así, sentí como si alguien me estrujara el corazón con unas pinzas oxidadas. La crié con estas manos llenas de grasa y cicatrices de arreglar relojes, soñando con que fuera una reina, para que ahora terminara de sirvienta sin sueldo en su propia casa. ¡Salud!, gritó Alejandro, con la cara roja por el alcohol. Se volvió hacia el señor Li, sonriendo con esa mueca falsa que me daban ganas de borrarle de un puñetazo. Y entonces empezó a hablar. Para sorpresa de todos, no habló en español. Tampoco en ese inglés mocho y pretencioso que siempre presume con sus amigos del club de golf. Hablaba en chino, mandarín fluido. Él estaba convencido de que en esa habitación, aparte de ellos 3, nadie entendía el idioma del dragón. Pensaba que para nosotros eso era solo ruido. Se acercó al oído del señor Li, bajando la voz, un susurro conspiratorio que, sin embargo, retumbó como un trueno en mi cabeza. Señor Li, eche un vistazo a ese rincón oscuro. Ese viejo arrugado es mi suegro. Parece un mueble viejo, ¿verdad? De esos trastos heredados que estorban en la sala minimalista, pero que a uno le da pena tirar a la basura por sentimentalismo. El señor Li me lanzó una mirada de reojo, por encima de su copa. Sus ojos eran fríos, calculadores, sin una pizca de humanidad. Luego hizo una mueca burlona, como quien mira a un perro sarnoso, y asintió levemente. Alejandro, envalentonado por la complicidad, soltó una carcajada y siguió escupiendo veneno en un chino sorprendentemente articulado. Mi esposa es igual, tonta, pegajosa y aburrida como un plato de atole frío que ya nadie quiere. Usted firme el contrato tranquilo, hombre. En cuanto el dinero caiga en la cuenta de las Islas Caimán, agarro la lana y me desaparezco con Sofía. Ya estoy harto, asqueado de actuar la comedia de la familia feliz. Le dejaré todas las deudas del banco y las hipotecas a esa estúpida para que las cargue ella sola. Que se pudra y se muera de hambre junto con su inútil padre. Yo tenía en la mano mi taza de té, que ya estaba helada. Mis dedos se tensaron alrededor de la porcelana. No la dejé caer.
No grité. No me levanté para estrangularlo. Dios mío, cómo deseaba hacerlo. Sentía la bilis subiendo por mi garganta. Pero 70 años de vida dura me han enseñado que cuando la bestia enseña los colmillos, si te mueves antes de tiempo te arranca la yugular. Me quedé quieto como una estatua de piedra. Pero dentro de mi pecho, mi viejo corazón latía con el ritmo frenético del odio. Un tic-tac acelerado y peligroso. Caray, este desgraciado no sabía una cosa fundamental. Los últimos 2 años, en las noches interminables de insomnio, para combatir la soledad aplastante y el miedo a la enfermedad que se llevó la memoria de mi esposa, me puse a aprender chino en secreto. Bajé la cabeza hacia mi sopa fría, tragándome cada palabra de ese insulto como si fueran cristales rotos. Muy bien, yerno. ¿Crees que soy un mueble viejo y apolillado? Estás a punto de saber lo que se siente cuando un ropero de roble macizo te cae encima. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. ¡Ay, caramba! ¡Qué sensación tan rara es saber que te han vendido como ganado! No quema como el fuego. Es una sensación fría, metálica. Un frío que te recorre desde la base de la espalda hasta la nuca, erizándote los pelos. Miré de reojo al señor Lee, buscando algún rastro de decencia. Por un instante, tuve una esperanza ingenua. Esperanza de que él, un hombre de negocios venido de la tierra de Confucio, una cultura que valora tanto la piedad filial y el respeto a los ancestros, frunciera el ceño ante tal falta de respeto. Esperaba que, al menos por honor masculino, mostrara disgusto al escuchar a un hombre insultar a la familia de su esposa en su propia mesa. Pero no. Mi esperanza se apagó tan rápido como una vela barata en un huracán. El señor Lee no solo no se molestó, sino que le dio unas palmadas en la espalda a Alejandro, riendo con un sonido gutural, como si estuvieran compartiendo el mejor chiste del mundo. Le respondió en chino, con una voz rasposa y profunda por años de fumar tabaco fuerte. «Eres cruel, Alejandro, muy cruel, pero me gusta. Tienes agallas. El que hace grandes negocios no puede dejar que las faldas de las mujeres y los sentimientos blandengues le estorben el camino. Escucha bien. Mientras me des mi 10% de comisión por debajo de la mesa como prometiste, yo firmo lo que sea. Este dinero viene del Fondo de Capital de Riesgo del Corporativo en Shanghái. Si se pierde algo, lo reportamos como riesgo de mercado emergente. Y ya. ¿Quién se va a enterar a miles de kilómetros? ¡Feliz cooperación!, brindó Alejandro, alzando su copa victorioso. ¡Feliz cooperación!, chocó su copa el señor Lee. El sonido del cristal fino chocando me pareció tan estridente como un cuchillo afilándose contra una piedra de amolar. Así que estaba claro. No había dudas. Esto no era una inversión estratégica ni una expansión de negocios. Era un robo. Un saqueo organizado entre un lobo avaricioso y hambriento y un viejo zorro astuto. ¿Y la víctima sacrificada en el altar de su codicia? Mi hija, Elena. ¡Papá! El grito de Alejandro en español me hizo saltar, sacándome de mi trance y trayéndome de vuelta a la miserable realidad. «Sí, sí, hijo», tartamudeé a propósito, encorvando más la espalda y tratando de que mi voz sonara lo más temblorosa, vieja e inofensiva posible. «Se acabó el hielo. Ve a la cocina por más. Y apúrate. Arrastra los pies más rápido. No hagas esperar a los invitados importantes», ordenó con desdén, sin siquiera dignarse a mirarme mientras cortaba la punta de un puro cohiba. «Sí, sí, ya voy. Ahorita voy», murmuré, levantándome con dificultad, fingiendo apoyarme dolorosamente en mis rodillas artríticas. Caminé hacia la cocina y pasé junto a Elena. La pobre estaba parada en el umbral, con gotas de sudor perlando su frente y un trapo de cocina apretado en sus manos. Me miró con una pena infinita en los ojos. «Papá, por favor, deja que yo lo haga», susurró, intentando quitarme la hielera de plata. «No tienes por qué servirles». «No». Aparté su mano suavemente pero con firmeza, y la miré directo a esos ojos grandes y cafés, tan inocentes como los de su madre María. Ojos que nunca habían visto la verdadera maldad del mundo, hasta ahora. «Deja que vaya yo. Tú descansa un poco, mi niña». Entré a la cocina, que estaba hecha un desastre, y saqué el hielo del congelador. El frío de los cubos me calaba los huesos de las manos, pero no se comparaba con el frío polar que sentía en el alma.
Miré hacia la sala por la rendija de la puerta batiente. Alejandro le susurraba algo al señor Lee, señalando los cuadros de la pared. Esos paisajes que Elena compró con sus ahorros de maestra, seguro ya les estaba poniendo precio para malbaratarlos en una casa de empeño. Yo, Miguel, un viejo jubilado con una pensión que apenas da para las medicinas, un relojero que se pasó la vida encorvado sobre engranajes minúsculos, reparando el tiempo de otros. ¿Qué podía hacer ahora contra estos gigantes? No tengo pistola, no tengo dinero, no tengo influencias, pero tengo oídos. Y tengo una cabeza que, aunque vieja, nunca ha dejado de funcionar con la precisión de un cronómetro. Sinvergüenzas. ¿Creen que soy invisible? ¿Creen que soy parte del decorado? Está bien. Voy a ser el fantasma que los atormente en sus peores pesadillas. Esa noche, de regreso en mi soledad, no pude pegar el ojo. Regresé a mi casita en el barrio viejo de la Doctores, donde las paredes están manchadas por la humedad y el tiempo, y el ruido de las sirenas y los claxones se mete hasta la cama como un intruso. Me senté en mi viejo escritorio de madera, lleno de quemaduras de cigarro de mis épocas de juventud, donde tenía regadas mis herramientas de relojero, destornilladores de precisión, pinzas, aceiteras, todo ya un poco oxidado. Pero en una esquina de la mesa, escondido bajo un montón de periódicos deportivos viejos, estaba mi verdadero tesoro. 3 cuadernos escolares de cuadrícula y un teléfono inteligente de segunda mano con la pantalla estrellada. Hace 2 años, cuando María, mi esposa, falleció tras una larga y dolorosa batalla contra la demencia, me entró el pánico. Un miedo visceral, miedo de que un día yo también despertara y hubiera olvidado mi nombre, olvidado su rostro, olvidado quién soy. El doctor del Seguro Social me dijo que tenía que ejercitar el cerebro. Aprenda algo nuevo, don Miguel, algo difícil, me dijo, mientras me recetaba vitaminas. Así que escogí el chino. ¿Por qué? No por ninguna razón elevada ni intelectual. Un día, cambiando de canales, me topé con una película china de época. Me quedé hipnotizado viendo los caracteres. Me pareció que su escritura era curiosa, lógica y complicada, como los engranajes de un reloj de repetición, y me puse a estudiar. No tenía dinero para clases particulares ni institutos. Descargué esa aplicación del búho verde que es gratis, aunque me llenara de anuncios. Vi tutoriales en YouTube hasta que me ardían los ojos. Me metí a foros de estudiantes mexicanos en China, usando el apodo de El Gato Viejo para practicar leyendo noticias, usando el traductor para entender lo que no sabía. Todas las noches, mientras el barrio dormía, yo me quedaba estudiando bajo la luz amarilla de mi lámpara. 1, 2, 3, Yi, San. Practicaba escribiendo cada trazo de los caracteres chinos en el reverso de calendarios viejos, repitiendo los tonos en voz baja para no despertar a los vecinos. Elena y Alejandro no sabían nada. Pensaban que yo chocheaba, que hablaba solo con los fantasmas en mi cuarto. Una vez Elena me preguntó preocupada, ¿con quién hablas tanto, papá? Y yo solo me reí para mis adentros. Solo estoy rezando, hija, rezando, rezando. Bendito sea Dios. Resulta que sin saberlo estuve afilando mi arma, mi espada invisible, para esta guerra durante 2 años. Abrí el cuaderno esa noche. La página en blanco se llenó rápidamente de las palabras que acababa de escuchar en la mansión. Las escribí con mano temblorosa pero con furia. Pian Zi, estafador. Hui Lu, soborno. Li Jun, divorcio. Po Chan, bancarrota. Me quedé mirando esas letras negras. Esto ya no era un pasatiempo para evitar el Alzheimer. Esto era una sentencia judicial. Abrí la vieja laptop que Elena me había regalado cuando se compró una nueva, esa que tarda 10 minutos en prender. Escribí en el buscador con un dedo, Shanghai Ocean Group. Era el nombre de la empresa que venía en la tarjeta de presentación dorada que el señor Lee olvidó negligentemente en la mesa, y que yo me guardé rápido en el bolsillo del pantalón al recoger los platos. Apareció el sitio web oficial. Todo en chino simplificado. Alejandro seguro pensaba que para su suegro eso era como ver una pared de ladrillos ininteligible. Pero no, yo podía leerlo. Con dificultad, pero podía. Leí sobre la estructura organizacional, los valores de la empresa. Encontré la sección Junta Directiva y vi un nombre y una foto, Sang Wei, presidente del grupo, un hombre con cara de militar,
Al lado había unas letras chiquitas al final de la página, en la sección Cumplimiento y ética corporativa. Una idea loca, suicida casi, se me cruzó por la cabeza. Si el señor Lee es el gusano que se come la manzana, seguro debe haber un jardinero encargado del huerto. Y si no puedo matar al gusano con mis propias fuerzas porque es muy grande, voy a llamar al dueño del huerto para que queme todo el árbol infectado. Pero primero, necesitaba pruebas. La palabra de un viejo pobre contra un empresario exitoso no pesa nada. Necesitaba algo más afilado, algo irrefutable. Al día siguiente, llegué a casa de mi hija muy temprano. Apenas había salido el sol. Sabía que Alejandro ya se habría ido a trabajar, o a donde fuera con esa tal Sofía. Me daba igual. Elena estaba en la cocina, con los ojos hinchados y rojos. Seguro lloró toda la noche. La cafetera estaba encendida, pero ella solo miraba al vacío. «¿Papá? ¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó, tratando de forzar una sonrisa que le salió como una mueca de dolor. «Vine a arreglar la llave del jardín, esa que gotea. Ayer vi que tiraba agua y no quiero que les llegue el recibo caro». Mentí con una naturalidad que me sorprendió. Salí al jardín, fingiendo revisar la tubería, pero mis ojos de águila vieja se clavaron en el despacho de Alejandro, una construcción anexa a la casa. La puerta de cristal estaba cerrada con llave, pero yo conocía sus mañas. Sabía que escondía la llave de repuesto debajo de la maceta del cactus grande, ese hábito descuidado y estúpido de los engreídos que creen que nadie se atreve a tocar sus cosas sagradas. Esperé a que Elena subiera al baño. Me metí al despacho. El cuarto apestaba a una mezcla rancia de puro, alcohol y un perfume de mujer barato y dulzón que no era el de mi hija. Desgraciado, se atrevió a traer a su amante hasta aquí, a la casa de mi hija. Yo no soy James Bond, solo soy Miguel, el relojero. No sé hackear computadoras ni pelear kung fu, pero conozco mi oficio: observar los detalles, encontrar la pieza que no encaja y archivar. Revisé el bote de basura. Vacío. Ya la había sacado. Muy listo para borrar huellas. Pero miré el escritorio de caoba. Ahí, junto a la computadora apagada, había una libreta de piel italiana muy cara. La abrí con cuidado. Las primeras páginas solo eran notas de agenda en español, reuniones de golf, cenas. Nada sospechoso. Esperé un momento. Mi dedo notó algo. Pasé a las últimas páginas. Había marcas en el papel en blanco. El surco invisible que deja la presión del bolígrafo de la página que arrancaron encima. Saqué de mi bolsillo un lápiz de grafito suave 2B, herramienta indispensable de un relojero para marcar piezas. Sombré suavemente, muy suavemente, sobre el papel. Como magia, las letras blancas empezaron a aparecer sobre el fondo gris del grafito. Eran números y códigos. 50.000 USD. Banco Cayman. Sofía Ak. Y al lado, una frase escrita a mano en pinyin, la fonética del chino, que él estaba practicando como un niño de kinder. Wo ai ni, Sofía. Women ku Shanghai. Te amo, Sofía. Nos vamos a Shanghái. Se me helaron las manos y sentí un hueco en el estómago. No solo le robaba, no solo la engañaba. Estaba practicando el idioma del futuro país donde pensaba fugarse con su amante, usando el dinero de mi hija. Saqué mi celular de pantalla estrellada y le tomé una foto a la página, cuidando que se viera bien el sombreado. Prueba número 1. De repente, oí el motor de un coche deportivo frenar en la entrada. Alejandro había vuelto. Se le debió olvidar algo. Mi corazón empezó a latir desbocado. Bum, 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 como si se me fuera a salir del pecho. Metí la libreta exactamente donde estaba, cuidando la alineación con la orilla de la mesa. Salí disparado por la puerta trasera, agarré mi llave inglesa y me tiré al suelo junto a la llave del agua, fingiendo apretar una tuerca. ¿Qué diablos haces aquí? La voz de Alejandro sonó a mis espaldas, cargada de sospecha. Me giré. Estaba ahí, mirándome con desconfianza, con su maletín en la mano. La llave goteaba mucho, hijo. Levanté la vista, secándome el sudor real de la frente con la manga y sonriendo como el viejo tonto que él creía que yo era. No quería que gastaran en agua, nada más. Soy un viejo útil, ¿ves? Me barrió con la mirada, desde mis zapatos viejos llenos de lodo hasta mis manos temblorosas. La sospecha en sus ojos desapareció, reemplazada por el desprecio de siempre. La próxima vez no entres a esta área privada sin permiso explícito.
Y lávate las manos antes de entrar a la casa. Me vas a manchar el piso de mármol importado. Se dio la vuelta y entró a la casa dando un portazo. Solté el aire que tenía contenido hasta que me dolieron los pulmones. Madre mía, estuvo cerca. Pero ya tenía lo que necesitaba. Ahora venía lo más difícil que enfrentar a Alejandro. Tenía que hablar con Elena. Tenía que romperle el corazón a mi niña en 1000 pedazos para poder salvarle la vida. Esperé a que cayera la noche. Alejandro volvió a salir, perfumado y cantando, a ver a un socio. Ya sabía yo a qué clase de socia iba a ver. Llamé a Elena al fijo. «Papá, ¿ya es tarde? ¿Pasó algo malo? Necesito verte. Ahora mismo. No en la casa. En el parquecito cerca de tu fraccionamiento, el de las bancas de piedra. No preguntes nada. Sal ya». Mi tono fue tan serio y lúgubre que Elena no se atrevió a cuestionarme. 15 minutos después, apareció entre la niebla nocturna. Llevaba un abrigo ligero sobre el pijama, encogida por el viento frío de la Ciudad de México. «Papá, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Te duele el corazón?» Me agarró la mano con angustia, revisándome la cara. Retiré mi mano suavemente. No podía permitirme ablandarme ahora. Si la abrazaba, no podría decirle la verdad. «Siéntate, Elena, y prepárate». Saqué el teléfono, abrí la galería y puse la foto de la libreta con las marcas de lápiz. Y, lo más importante, puse la grabación de audio que hice a escondidas en la fiesta de anoche. La parte donde Alejandro hablaba con el señor Lee en chino. El audio se reprodujo, con un poco de ruido de fondo, pero las voces eran claras. «Papá, ¿esto es chino? Yo no entiendo nada. ¿Por qué me pones esto?» Elena me miró confundida, con miedo en los ojos. «Yo sí entiendo», dije, con voz dura, mirándola fijamente. «Te voy a traducir cada palabra, Elena. Y tienes que escuchar bien. Tienes que aguantar, porque tu vida, la casa de tu madre que hipotecaste y tu futuro dependen de lo que hay en esta grabación asquerosa». Empecé a traducir, pausando el audio frase por frase. «Mi esposa es una vaca estúpida y aburrida. La voy a echar a la calle sin un centavo. El soborno del 10% para usted, señor Lee». A Elena se le demudó la cara. Se puso pálida como un papel. Al principio fue incredulidad, negación pura. «No, papá, te equivocas. Seguro traduces mal. Alejandro me ama. Él está estresado por el trabajo. Nunca diría eso. Escucha. Deja de mentirte». Le grité. Era la primera vez en años que le levantaba la voz a mi hija. La sacudí por los hombros. Señalé la foto en el celular. «Mira esto. $50.000 transferidos a una cuenta en Caimán a nombre de Sofía». «¿Quién es Sofía?» «Es la secretaria que él dice que es su prima lejana. Wo Aini, te amo. ¿Entiendes, Elena? Está amando a otra mujer con tu dinero. Está construyendo su nido de amor con los ladrillos de tu casa». Elena me arrebató el teléfono. Se quedó mirando los números borrosos del grafito. Sus manos empezaron a temblar violentamente. Las lágrimas brotaron, no como un llanto suave de telenovela, sino con los sollozos ahogados, feos y dolorosos de alguien que se está ahogando por dentro. Se agarró el pecho, como si le hubieran disparado, y se dobló sobre la banca de piedra fría. «¿Por qué? Yo hice todo por él», sollozó entre espasmos. «Dejé mi carrera. Vendí hasta las joyas de la abuela y de mamá para que él empezara su negocio. Le perdoné todo. Verla sufrir así, destrozada, me partía el alma en 1000 pedazos. Quería abrazarla, decirle: «Ya déjalo, hija, vámonos». Pero no podía. Tenía que ser de piedra en ese momento para que ella pudiera ser de acero después. «Llora», le dije fríamente, mirando hacia los árboles oscuros. «Llora todo lo que quieras esta noche, vacía el dolor. Pero mañana te secas las lágrimas. Yo no tengo dinero para contratar matones ni abogados caros. Estoy viejo, no puedo agarrarme a golpes con él porque me mata. Pero tú y yo tenemos cabeza. Tenemos dignidad». Le puse la mano en el hombro y se lo apreté fuerte, transmitiéndole mi rabia. «Él me desprecia por ser un viejo relojero pobre y chocho. Te desprecia a ti por ser una esposa sumisa y tonta. Cree que somos basura. Y esa, hija mía, es nuestra mayor ventaja. Nadie cuida su espalda de la basura. ¿Quieres recuperar lo que es tuyo o quieres terminar en la calle viendo cómo él se ríe en Shanghái?» Elena levantó la cara lentamente. Tenía el rímel corrido por toda la cara.
Parecía un mapache triste, pero en esos ojos hinchados vi nacer una chispa, una brasa roja, la chispa del odio, la chispa de la sangre mexicana que corre por sus venas, la sangre de esas mujeres que aguantan todo, pero que cuando las acorralan son más temibles que el mismo diablo. «Enséñame, papá», dijo con la voz ronca, rota, pero decidida. «¿Qué tenemos que hacer para destruirlo?» Sonreí, una sonrisa triste pero afilada como bisturí. «Primero, tenemos que escribir una carta que viaje miles de kilómetros hasta Shanghái». A la mañana siguiente, Elena vino a mi casa, no a la mansión de mármol y cristal de Santa Fe, sino a mi viejo departamento en la colonia Doctores. Aquí, donde la pintura se cae a pedazos y los vecinos se gritan los buenos días desde temprano, pero al menos aquí el aire es limpio, limpio de mentiras y pretensiones. La muchacha no traía ni gota de maquillaje. Todavía tenía ojeras profundas, moradas, pero esa mirada de pánico y vulnerabilidad de anoche había desaparecido. Ahora tenía una calma aterradora, gélida, como la superficie de un lago justo antes de que estalle la tormenta. Papá dejó su bolsa de marca, que ahora parecía fuera de lugar, en mi mesa de madera coja. No dormí. Investigué todo lo que pude sobre el grupo Ocean en Internet. Le serví una taza de café negro, humeante, de ese barato de olla con canela que llevo tomando décadas, y que a ella le encantaba de niña. «Tómale, mija, para que el alma regrese al cuerpo». «¿Qué encontraste?» Elena sacó un altero de hojas impresas de un cibercafé 24 horas. «Este grupo no es cualquier empresa. Tienen fama de tener una disciplina militar de acero. El presidente Zhang Wei, el fundador, viene del Ejército de Liberación Popular. Es un hombre de principios rígidos. Odia la corrupción interna más que nada en el mundo. El año pasado metió a la cárcel a su propio cuñado, que era vicepresidente, por aceptar sobornos en un proyecto ferroviario. No tuvo piedad». Asentí, dándole un sorbo ruidoso al café amargo. «Bien, muy bien. Entonces encontramos el punto de presión, el talón de Aquiles. La serpiente de Alejandro se está aliando con la rata del señor Li para roer el granero del dragón Zhang Wei. Si vamos a la policía de aquí, Alejandro puede usar el dinero que ya robó para sobornar jueces, taparles la boca o alargar el juicio años hasta que nos quedemos sin un centavo. Pero si le avisamos al dragón, el dragón escupirá fuego y quemará a los dos hasta hacerlos cenizas», completó Elena, con la mirada afilada, visualizando la escena. Miré a mi hija, sintiendo una mezcla extraña de orgullo inmenso y dolor profundo. Hace 2 días era una ama de casa dulce que solo se preocupaba por qué iba a cenar su marido o qué vestido ponerse. Ahora estaba sentada en mi cocina vieja planeando con frialdad cómo destruir a su esposo. Caray, la vida te enseña a madurar a base de cachetadas y traiciones. «Pero necesitamos pruebas irrefutables, Elena. Pruebas de acero», dije, señalando los papeles con mi dedo índice manchado de aceite. «Mi grabación es buena, pero no basta. Un buen abogado puede decir que fue editada, o que él estaba borracho y hablando tonterías sin sentido. Necesitamos ver el dinero, el rastro físico del dinero sucio, de dónde sale y a dónde va». Papelito habla. Elena se mordió el labio, pensativa. Él usa una app del banco especial para sus transacciones negras, una banca offshore. Lo he visto meter la contraseña a escondidas, cubriendo la pantalla. Pero la cambia a cada rato. Es paranoico. Y siempre trae el token de seguridad físico pegado a él, en su llavero o en su bolsillo. Nadie trae algo pegado las 24 horas, ni que fuera su piel. Me reí por lo bajo, la risa seca de un relojero que sabe que toda máquina, por perfecta que sea, se para o falla en algún momento. Tiene que bañarse, tiene que dormir, o tiene que descuidarse cuando se sienta más seguro y arrogante. ¿Quieres decir que...? Elena entendió a dónde iba. Tienes que actuar, Elena. Tienes que regresar a esa casa que ahora odias. Tienes que ser la esposa más dócil, más tonta, más sumisa del mundo. Hazle creer que ya ganó, que te tiene comiendo de su mano, que no sospechas nada. Cuando un hombre arrogante se cree rey absoluto, baja la guardia y se quita la armadura. Elena apretó los puños sobre la mesa, clavándose las uñas en la carne hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Tengo que sonreírle al hombre que me llamó vaca? ¿Tengo que dejar que me toque? Le agarré la mano.
mi mano callosa y vieja cubriendo la suya temblorosa y suave. Sí, ese es el papel más difícil de tu vida, más difícil que cualquier trabajo. Pero recuerda una cosa, cuando le sonrías, no le estás sonriendo a tu esposo, te estás riendo de la tumba que él mismo se está cavando con cada mentira. Elena regresó a la mansión de Santa Fe. Yo no fui con ella, me quedé en mi departamento rezando un rosario, pero me imaginaba la escena tan clara como si le hubiera puesto una cámara oculta en los ojos. Esa tarde, Alejandro llegó a casa temprano. Venía de ver al socio, que yo sabía perfectamente que era revolcarse con la tal Sofía en algún motel de lujo. El olor a perfume de mujer ajena, un aroma floral barato, todavía lo traía impregnado en el cuello de la camisa, mezclado con el olor a cigarro frío y a su propia vanidad. ¿Dónde estás? ¿Ya planchaste mi camisa azul, la de seda? Gritó desde la entrada en cuanto cruzó la puerta, tirando las llaves en la mesa. Normalmente, Elena hubiera salido corriendo de la cocina, secándose las manos, disculpándose 1000 veces por no estar esperándolo en la puerta. Pero hoy, ella se detuvo un segundo. Respiró hondo, llenando sus pulmones de coraje. Salió de la cocina, caminando despacio, con un vaso de jugo de naranja recién exprimido en la mano. «Ya la planché, mi vida. Está colgada en el closet, lista como te gusta», dijo Elena, con una voz tan dulce, tan empalagosa, como miel envenenada con arsénico. «Trabajas tan duro por nosotros. Tómate un juguito para que te refresques». Alejandro se frenó en seco, sorprendido. Miró a su esposa con desconfianza, escaneándola. Tal vez esperaba ver una cara hinchada por el llanto o escuchar un reclamo por llegar tarde y oler a otra. Pero no, frente a él estaba Elena, impecable, sonriendo con esa sonrisa mansa, casi estúpida, que él tanto despreciaba y subestimaba. «Ajá», resopló con desdén, agarró el vaso sin dar las gracias y se lo tomó de un trago. La sospecha se le fue tan rápido como llegó. Era demasiado vanidoso y narcisista para pensar que su vaca tuviera cerebro o malicia. «Mañana tengo la firma importante con los chinos. Más te vale que te arregles bien. No me hagas quedar mal con tus trapos viejos». «Sí, ya sé, amor. Seré tu mejor apoyo, tu trofeo», respondió Elena, acercándose para alisarle la solapa del saco, aguantando la respiración para no oler el perfume de la otra. Un gesto cariñoso que me puso la piel de gallina cuando me lo contó, pero era necesario para dormir a la bestia. Esa noche llegó la oportunidad de oro. Alejandro se metió a bañar. Tenía la costumbre irritante de cantar a todo pulmón ópera mal entonada mientras se bañaba. El ruido del agua y sus gritos tapaban todo lo de afuera. Dejó el celular y la cartera de piel sobre el tocador. En la cartera asomaba el pequeño dispositivo del tóken del banco. Elena se metió de puntitas a la recámara, descalza. El corazón le latía contra las costillas como tambor de guerra, pum, 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 pum. Agarró el celular de Alejandro. La pantalla se iluminó. Bloqueado con código. Maldita sea. Pero Elena cerró los ojos y pensó. Él es el ser que más se ama a sí mismo en el universo. La contraseña no podía ser el cumpleaños de su esposa, ni el aniversario de bodas. Eso es para gente sentimental. Probó con la fecha de nacimiento de él. Incorrecto. Probó con la placa del Porsche Carrera que se acababa de comprar y del que no paraba de hablar. Clic. Desbloqueado. Qué tipo tan básico y predecible. Se metió a los mensajes de texto, sus dedos volaban sobre la pantalla. Buscó transferencia o banco. Le aparecieron un montón de notificaciones de saldo y movimientos. Rápido, con manos temblorosas, sacó su propio celular y les tomó foto a la pantalla. Transferencia de 50.000 USD a cuenta Sofía Gómez, Cayman Islands. Transferencia de 20.000 USD a cuenta Wang Li, esposa del señor Li. Concepto: honorarios de consultoría. Ahí estaba la bala de plata. Honorarios de consultoría. El nombre elegante y corporativo para el soborno descarado. La esposa del señor Li recibía el dinero. O sea que el señor Li estaba desviando dinero del grupo a su bolsillo a través de su mujer. De repente, el canto en la regadera cesó. El agua se cerró. Un silencio aterrador llenó el cuarto. Elena se espantó. Sintió el pánico subirle por la garganta. Se salió de la app a toda prisa, limpió sus huellas de la pantalla con la manga de su blusa, puso el celular exactamente donde estaba.
movido apenas 1 milímetro. La puerta del baño se abrió de golpe. Alejandro salió envuelto en una toalla, entre una nube de vapor, con el pelo mojado goteando. «¿Qué haces aquí?», preguntó brusco, entrecerrando los ojos al verla ahí parada. Elena estaba junto a la cama, alisando la colcha con obsesión. Se volteó despacio, forzando una sonrisa tranquila, aunque por dentro estaba a punto de desmayarse. «Solo te preparaba la cama para que duermas cómodo, mi cielo. ¿A qué temperatura quieres el aire acondicionado?». Alejandro la miró un segundo, analizando su rostro, y luego se encogió de hombros, perdiendo interés. «A 22 grados. Y vete para allá. Necesito mi espacio para concentrarme». Elena salió del cuarto y cerró la puerta suavemente. En cuanto el pestillo hizo clic, se le doblaron las piernas y cayó sentada en el pasillo. Se recargó en la pared, jadeando como si hubiera corrido un maratón, con el celular apretado contra su pecho. Ya tenía la prueba. Pero lo más importante, no lo había matado ahí mismo con la lámpara del buró. Tener la prueba de la transferencia en una foto borrosa era una cosa, pero para hundirlos de verdad necesitábamos algo más letal, algo técnico, algo que conectara directamente al señor Lee y a Alejandro con el fraude al corporativo madre y que no dejara lugar a dudas. Al día siguiente, volví a casa de mi hija disfrazado con mi overol viejo y mi caja de herramientas de plomero, por si algún vecino chismoso veía. Alejandro ya se había ido. Elena y yo nos encerramos en el estudio y nos inclinamos sobre su laptop. «Mira esto, papá». Elena hizo zoom a la foto de los mensajes de anoche. Le mandó dinero a la esposa de Lee. Pero necesitamos probar que Lee sabe de esto, que no es un pago legítimo, y que esa es la condición para firmar el contrato millonario. «WeChat», dije, ajustándome los lentes. «Ellos usan WeChat para comunicarse. Los chinos hacen todo por ahí, negocios, pagos, chismes. Es su WhatsApp, pero con esteroides. Pero la computadora de Alejandro tiene contraseña y esa sí es difícil. Usa huella digital», suspiró Elena frustrada. Sonreí con malicia y saqué de la bolsa interna de mi overol un dispositivo USB chiquitito y negro. «Ayer, mientras tú jugabas a la esposa perfecta y sufrías, yo me fui al mercado de Tepito. Le pedí a un viejo amigo de mis tiempos, un muchacho al que le arreglé relojes y que ahora le dicen el hacker, que me preparara este regalito. Me dijo que es un keylogger o algo así. Nomás con conectarlo. Copia el historial de los chats y las contraseñas si la compu está en modo de suspensión y no apagada del todo. Me costó mis últimos ahorros, pero vale la pena». «Papá». Elena me miró con los ojos como platos, impresionada. «¿Desde cuándo sabes esas cosas de espías? Cuando uno se hace viejo y nadie le hace caso, le sobra mucho tiempo para observar y aprender, hija». Y no quería desperdiciarlo viendo telenovelas. Nos metimos al despacho de Alejandro sigilosamente. La computadora, una MacBook Pro, seguía en el escritorio, cerrada pero con la lucecita de Sleep parpadeando suavemente. Solo la había cerrado, no la apagó. Ese hábito de flojera y confianza excesiva que le iba a salir muy caro. Conecté el USB en el puerto lateral. La pantalla se encendió un momento, pero no pidió contraseña. Se abrió una ventana negra con comandos, corriendo letras verdes y códigos a una velocidad vertiginosa. Mi corazón iba más rápido que el segundero de un reloj averiado. 30 segundos. Parecían horas. 1 minuto. «¿Ya, papá? Si regresa por algo, si entra la sirvienta», susurró Elena, vigilando la ventana, sudando frío. «Listo». Saqué el USB de un tirón en cuanto salió la palabra «completed» en la pantalla. Cerré la laptop y limpié mis huellas. Nos llevamos el USB a la máquina vieja de Elena en la cocina para leer los datos. El programa decodificador tardó un poco, pero al final nos mostró el archivo de texto, el chat entre Alejandro y un tal Master Lee, todo en caracteres chinos. Elena lo veía como si fueran jeroglíficos alienígenas. «Deja que yo lo vea». Entrecerré los ojos, me puse mis lentes de lectura gruesos y acerqué la cara a la pantalla. Saqué mi pequeño diccionario de bolsillo y empecé a traducir, frase por frase, descifrando el crimen. «Alejandro, ya le pasé los 20.000 a su señora esposa. Cheque por favor que no haya errores. Master Lee. Recibido. El dinero llegó bien. Recuerda,
En el contrato de mañana, infla el rubro de gastos operativos un 15% más. Esa es mi parte y la tuya para el futuro. Al corporativo en Shanghái, repórtales que es por la inflación inestable de México y los impuestos locales. Alejandro. Tranquilo, máster. Mi esposa ya firmó el poder notarial sin leerlo. Firmo este contrato, vacío las cuentas de la empresa, declaro quiebra fraudulenta y me largo. Usted cúbrame las espaldas con el grupo para que no investiguen. Master Lee. Feliz cooperación, socio. Y ten cuidado, que no se entere el viejo chocho de tu suegro, que tiene cara de que le gusta husmear. Conforme leía en voz alta, Elena se ponía más pálida, se agarraba el estómago. Viejo chocho, murmuré, cerrando el diccionario con un golpe seco. Muy bien, par de imbéciles. Este viejo les va a enseñar lo que es chochear de verdad. Ya era suficiente. Teníamos todo. Grabación de audio de los insultos y el plan de fuga. Foto de la transferencia bancaria del soborno. Historial de chat confirmando la conspiración para defraudar al grupo matriz. Esto no era un simple expediente. Era una bomba atómica lista para detonar. No nos atrevimos a mandar el correo desde la casa de Elena, ni usar computadoras o teléfonos personales. Nos podían rastrear la dirección IP. Alejandro será un tonto arrogante, pero tiene dinero para pagar expertos en sistemas que nos rastrearían en minutos. Mi hija y yo nos disfrazamos un poco. Ella con una gorra y lentes oscuros, yo con mi sombrero viejo, y agarramos un camión guajolotero hacia un barrio pobre al norte de la ciudad, lejos de nuestra zona. Llegamos a un cibercafé de mala muerte, un local oscuro que olía a cigarro barato, sudor de adolescentes y frituras rancias. Se oía el tecleo frenético de los chavos jugando videojuegos de disparos. Escogí una máquina en el rincón más oscuro, donde la pantalla no se veía desde la entrada. Elena se sentó al lado, vigilando la puerta como un guardaespaldas. Creé una cuenta de correo electrónico desechable y encriptada. Nombre del remitente. Justicia silenciosa. Asunto del correo. Escrito en chino formal. Lo revisé 1000 veces en mi cabeza para que fuera perfecto y respetuoso. Urgente. Evidencia de corrupción grave y fraude en sucursal México. Para los ojos del presidente Zhang Wei solamente. Empecé a teclear. Mis dedos viejos, torpes y callosos de tanto agarrar desarmadores, resbalaban un poco sobre el teclado grasoso y pegajoso. Estimado y honorable presidente Zhang, soy un observador anónimo que respeta su empresa. Le escribo esta misiva para alertarlo sobre una conspiración vil que ocurre bajo sus propias narices. Adjunté todos los archivos, el audio, las fotos, el historial del chat. Cada vez que la barrita de carga azul avanzaba un porcentaje, sentía como si estuviera metiendo una bala de alto calibre en la recámara de un francotirador. El internet era lento, agonizantemente lento. 80%, 90%. Elena me apretó la mano bajo la mesa. La tenía helada como un cadáver, pero su agarre era firme. Mándalo, papá. Hazlo. Miré la pantalla por última vez. Un simple clic iba a cambiar el destino de todos. Iba a destruir la carrera de Alejandro para siempre. Iba a dejar a mi hija como una divorciada en boca de toda la sociedad hipócrita. Íbamos a enfrentar un huracán legal y mediático. Pero nos iba a dar lo más valioso. Libertad. Clic. El mensaje enviado apareció en la pantalla. Solté el aire, recargándome en la silla de plástico duro que me lastimaba la espalda. Sentí un alivio inmenso, como si me quitara un saco de piedras, pero también mucha ansiedad. Ya habíamos tirado la piedra al lago. Ahora solo quedaba ver qué tan grande sería el tsunami. ¿Y ahora qué, papá?, preguntó Elena bajito, casi inaudible. Ahora esperamos, hija, y rezamos para que el señor Zhang Wei sea el dragón justo y honorable que dicen que es, y no otro corrupto más. Pasó un día entero. 24 horas de un silencio que asfixiaba más que el smog de la ciudad. No pasaba nada. El teléfono no sonaba. No había correos. Alejandro seguía feliz, viviendo en su nube. Chiflaba mientras se rasuraba, se probaba el traje nuevo de seda italiana frente al espejo, girando para verse el trasero. Fue tan cínico que le dijo a Elena en la cena: «Mañana que acabemos la firma y me den el bono, te compro unos boletos para que vayamos tú y yo a Cancún a relajarnos». Yo sabía de sobra, por los chats, que esos boletos ya estaban comprados a nombre de él y la Sofía. Elena y yo estábamos en la cocina, con los nervios destrozados,
pegados a mi celular viejo donde configuré el correo para que me avisara. Nada. Solo silencio digital. Las dudas empezaron a carcomernos. ¿Se habrá ido el correo a la carpeta de spam? ¿El presidente de una corporación multinacional lee correos anónimos o los borran sus asistentes? ¿Y si él también está coludido y le avisa a Lee? El miedo se nos empezó a meter en los huesos como humedad. Si fallaba el plan, Alejandro firmaba mañana a mediodía, le caía el dinero, vaciaba las cuentas y se fugaba antes de que pudiéramos siquiera poner una denuncia. ¡Ping! Un sonido agudo, metálico, rompió el silencio de la cocina a las 11 de la noche. El corazón me dio un vuelco violento. Elena saltó de la silla. Abrí el correo con dedos torpes. Remitente. Oficina Ejecutiva del Presidente. Grupo Ocean. Contenido. En chino. Breve, conciso y frío como el acero de una espada. Recibido. Verificación preliminar de autenticidad realizada. La información parece correcta. Mantengan el status quo absoluto. No alerten al objetivo bajo ninguna circunstancia. Enviaremos un representante plenipotenciario para encargarse directamente durante la ceremonia de firma. Su presencia es requerida. Leí el mensaje 2 veces para estar seguro. Se lo traduje a Elena, voz temblorosa. La muchacha se estremeció. Se tapó la boca y se le salieron las lágrimas de golpe. Nos creyeron, papá. Dios mío, nos creyeron. Todavía no cantes victoria. Negué con la cabeza, aunque por dentro brincaba de gusto como un niño. Solo creen que la evidencia merece ser investigada. Mañana es el día del juicio final, y tenemos que estar ahí para ver caer la guillotina. La noche antes de la firma, Alejandro nos llamó a la sala. Estaba sentado con la pierna cruzada, copa de coñac en mano, sintiéndose el dueño del mundo. Mañana es el día más importante de mi vida. El día que paso a las grandes ligas, dijo, todo engreído, mirándonos por encima del hombro. Ustedes dos van conmigo al hotel. Papá, por favor, ponte lo más decente que tengas. No quiero que parezcas indigente. No lleves ese suéter garroso lleno de bolas. Elena, tú calladita, solo sonríe, asiente y posa para las fotos. ¿Entendido? Lo miré fijamente. Vi a un hombre parado en la orilla del precipicio, bailando, creyendo que está en la cima de la montaña más alta. Sí, yerno, contesté con voz rasposa, bajando la cabeza para ocultar el brillo en mis ojos. Me pondré mi mejor traje, el traje especial que uso para despedir a lo que ya está muerto y enterrado. Él frunció el ceño, molesto por mi tono lúgubre. ¿Qué tonterías de viejo dices? Ya vete a dormir y no molestes. Me fui a mi cuarto. Saqué del fondo del ropero mi viejo traje negro, envuelto en plástico, el que usé en el funeral de mi mujer. Alisé cada arruga con la mano. Mañana no iría como el suegro ranchero y estorbo. Iría como el testigo silencioso de la justicia. Esa noche soñé con María. Ella estaba joven, hermosa, sonreía y me decía en un susurro, «Dales duro, viejo, dales con todo». A la mañana siguiente, el cielo de la Ciudad de México estaba gris y pesado, amenazando lluvia, pero en mi pecho un incendio forestal ya había empezado a arder. Nos subimos al coche de Alejandro, rumbo al hotel de 5 estrellas, donde el escenario ya estaba listo para el último acto de su miserable comedia. Esa mañana me desperté antes que el sol, con un nudo en el estómago que no era hambre, sino anticipación. Mi cuartito de alquiler estaba inundado de un olor penetrante a naftalina. Para muchos, es un olor desagradable. Para mí, es el olor de la memoria, de la conservación. El aroma que salía del viejo traje negro que acababa de sacar de su bolsa de plástico sellada al vacío. Era el traje que usé en el funeral de mi esposa María hace 2 años. Estaba raído en el cuello. La tela brillaba en los codos por el desgaste. El segundo botón estaba un poco flojo, y el corte ancho definitivamente ya había pasado de moda desde los años 90. Pero estaba limpio. Lo había cepillado con tanto cuidado y planchado con tanto esmero que las líneas del pantalón cortaban como navajas de rasurar. Me lo puse y me miré en el espejo roto del baño. Un viejo moreno, canoso, con la cara marcada por surcos profundos como cañones de tierra seca. No parecía un hombre de negocios, y mucho menos un invitado VIP. Parecía alguien que va a un entierro, o el fantasma de alguien que ya murió. Y así era. Hoy iba a un entierro. Iba a enterrar la carrera fraudulenta de mi yerno y, con suerte,
a resucitar la vida de mi hija. El teléfono de Elena vibró en la mesa. «Papá, ya llegó el coche. Vámonos». Salí a la puerta. El lujoso auto negro brillante de Alejandro, un Mercedes último modelo, estaba esperando con el motor en marcha. Él iba en el asiento delantero, con lentes oscuros de aviador, aunque la mañana en la Ciudad de México estaba gris y nublada. Elena iba atrás, maquillada discretamente para ocultar las ojeras, pero sus manos entrelazadas sobre su regazo no podían ocultar la tensión nerviosa. Abrí la puerta y me metí junto a mi hija. El olor a piel nueva de los asientos, mezclado con el perfume penetrante y caro de Alejandro, me golpeó la nariz como un puñetazo olfativo. «Jesús bendito». Alejandro arrugó la nariz, mirándome con asco por el retrovisor. «Papá, ¿de qué museo de momias de Guanajuato sacaste esa ropa? Ya me apestaste todo el coche a naftalina y a viejo. ¡Qué vergüenza!». Me acomodé la solapa con una calma que no sentía. «Este es el traje más decente que tengo, hijo. La gente lo usa para mostrar respeto ante un final solemne». «¿Cuál final? Hoy es el comienzo de mi imperio». Se rió con desdén, negando con la cabeza mientras ajustaba el espejo. «Bueno, ya qué, con tal de que no abras la boca y te quedes callado. Nomás párate en la esquina para la foto familiar, sonríe chimuelo, y ya». Se volvió hacia Elena, con voz agresiva y autoritaria. «¿Y tú, Elena, te acuerdas bien del guión que te di? Cuando termine la firma, los reporteros de finanzas te van a preguntar cómo te sientes. Solo tienes que decir: estoy orgullosa de mi esposo. Él es un pilar sólido y un visionario. ¿Entendiste? Nada de tartamudear ni poner cara de víctima». Elena me apretó la mano con fuerza bajo su bolsa. La tenía helada, como un cubo de hielo. Le devolví el apretón, pasándole un poco de calor de mi mano callosa y rasposa. «Sí», respondió Elena, con voz ligera pero firme como el acero. «Diré la pura verdad sobre ti, Alejandro. No te preocupes, el mundo sabrá exactamente quién eres». Alejandro asintió satisfecho, tan pagado de sí mismo que no captó la ironía mortal en esas palabras. Subió el volumen de la música y empezó a chiflar, moviendo la cabeza, como un condenado a muerte bailando camino a la horca creyendo que sube al trono. El auto avanzó suavemente, dejando atrás las calles pobres y bacheadas de la colonia Doctores, rumbo a los rascacielos de vidrio y acero de Polanco. Miré por la ventana polarizada a los trabajadores apurados que corrían por la banqueta, vendían su sudor y su tiempo por unos pesos, cargando su lonchera, mientras mi yerno, sentado aquí en su burbuja de aire acondicionado, planeaba robar millones de dólares con una sola firma de su pluma dorada. Maldita sea. Este mundo está chueco y necesita un poco de justicia. Y si Dios está muy ocupado allá arriba para repartirla, que este viejo Miguel lo haga en su lugar con sus propias manos. El Hotel Intercontinental era lujoso como un palacio europeo. El salón de eventos estaba decorado con flores frescas importadas, orquídeas blancas que costaban una fortuna, y pancartas rojas enormes de seda con letras doradas en español y chino. Ceremonia de firma de cooperación estratégica. Grupo Ocean and Alejandro Ventures. Entré sintiéndome pequeño, una hormiga en tierra de gigantes, fuera de lugar entre tanta gente vestida de marca y oliendo a éxito. Las miradas curiosas y de lástima de los meseros y los invitados me resbalaban como agua. ¿Quién es ese viejo ranchero con traje de muerto? Podía leer sus pensamientos en sus cejas levantadas. Alejandro, avergonzado, rápido me empujó hacia una mesa escondida detrás de unas macetas grandes de palmas. «Papá, quédate aquí quieto. No andes paseando que vas a romper algo o a espantar a los inversionistas. Aquí te traen refresco». Me senté, pero mis oídos y ojos estaban trabajando a toda máquina, grabando cada detalle. En la mesa principal, elevada sobre una tarima, el señor Lee estaba sentado, imponente como un Buda de la abundancia, pero con ojos vidriosos de serpiente. A su lado estaba la secretaria Sofía, la amante de mi yerno. La tipa traía un vestido rojo con un escote atrevido, inapropiado para un evento de negocios, y andaba de un lado a otro sirviéndole té al señor Lee, y de vez en cuando le echaba miraditas coquetas y cómplices a Alejandro. Alejandro se acercó a la mesa principal, pavoneándose. Se inclinó y le susurró algo al señor Lee. Entrecerré los ojos, concentrándome, bloqueando el ruido ambiente. La música de fondo, violines clásicos, estaba un poco alta,
pero logré captar los sonidos familiares que cortaban el aire. Chino. Otra vez chino. Él creía que ese era su canal de comunicación encriptado, su código secreto. ¿Todo bien, señor Lee? Ya hice que mi esposa firmara la orden de transferencia del soborno esta mañana. En cuanto liberen los fondos del corporativo, el 10% vuela directo a su bolsillo en Hong Kong, dijo Alejandro, con voz temblorosa de emoción y avaricia. El señor Lee se rió, enseñando sus dientes manchados de tabaco, y le dio una palmada paternal en el hombro. Trabajas rápido y bien, muchacho. Ese tal Chang Wei en el cuartel general de Shanghái está demasiado ocupado con la fusión en Europa. No le va a prestar atención a esta pequeña sucursal de México. Comemos el pastel, nos limpiamos bien la boca con la servilleta y listo. Nadie sabrá nada. ¿Y mi esposa? Alejandro señaló con la barbilla a Elena, que estaba recibiendo invitados en la entrada, con una sonrisa que parecía una máscara de porcelana. El señor Lee hizo una mueca de desinterés, como quien habla de tirar basura. Una vez firmado el contrato, ella ya no tiene valor. Es un cascarón vacío. Haz lo que quieras. Pero sé discreto, que la prensa no haga escándalo antes de que yo me retire tranquilamente a mi villa. Despreocúpese. Ya le tengo listo un expediente psiquiátrico falso con un doctor amigo mío. Diré que el estrés la volvió loca. La internaré un tiempo, y esa será la excusa perfecta para el divorcio y quedarme con la custodia de los bienes. Se rió Alejandro entre dientes, una risa seca y cruel. La sangre me subió a la cabeza hirviendo, nublándome la vista. Hijo de la gran puta. No solo quería robar el dinero, quería destruir la mente y la dignidad de mi hija, convertirla en una loca ante los ojos del mundo para justificar su robo. Mis manos apretaron la tela de mi pantalón viejo hasta que los nudillos me dolieron. Miré a Elena. No estaba lejos. Ella no entendía chino, pero vio las sonrisas lobunas de esos dos hombres. Volteó a verme, buscando una señal, un ancla. Le hice un asentimiento muy leve, casi imperceptible con la cabeza. Calma, hija. Calma, mi niña. La trampa ya está puesta y aceitada. La presa ya entró en la jaula pensando que es su palacio. Ahora solo falta que el viejo cazador jale la cuerda. En ese momento, las luces del salón se apagaron de golpe, dejando solo un potente reflector apuntando al escenario. La voz del maestro de ceremonias resonó como un cañón. Damas y caballeros, tomen sus asientos. Damos inicio a la histórica ceremonia de firma. Alejandro subió al escenario bajo la luz del reflector, como si fuera una estrella de Hollywood recibiendo un Oscar. Los aplausos retumbaron, hipócritas y educados. Se acomodó el nudo de la corbata de seda y soltó la sonrisa más radiante y falsa que pudo. Esa misma sonrisa encantadora con la que engañó a mi hija y a mí durante 5 años. Damas y caballeros, empezó su discurso leyendo del teleprompter. Hoy no solo firmamos un papel. Hoy marcamos el ascenso de la empresa mexicana hacia el dragón asiático. Esta cooperación con el grupo Ocean es prueba de que el talento no tiene fronteras. Bla, bla, bla. No escuché ni una palabra más. Solo miraba fijamente la pantalla LED gigante de alta definición a sus espaldas. Ahí se proyectarían las diapositivas con gráficas de crecimiento. Pero yo sabía, o rezaba con cada fibra de mi ser, que proyectara otra cosa. El señor Lee también subió, caminando pesado, y se sentó en la mesa de firmas frente a Alejandro. 2 contratos encuadernados en piel roja estaban ahí, esperando, como 2 sentencias de muerte. Sofía estaba al lado, de pie, pasándole una pluma Montblanc chapada en oro a Alejandro con una reverencia exagerada. «Invitamos a ambas partes a proceder con la firma oficial», gritó el MC, animando el ambiente. Alejandro agarró la pluma. No le temblaba la mano ni un poco. El muy cínico estaba disfrutando el momento. Puso la punta dorada sobre el papel. Con solo esa firma, el trazo de tinta negra, el dinero de la hipoteca de la casa de la madre de Elena se evaporaría para siempre, y el capital enorme del grupo Ocean fluiría a los bolsillos secretos de estos 2 ladrones. Contuve la respiración hasta que me dolió el pecho. Elena, sentada en la primera fila reservada para la familia, también dejó de respirar. Apretó su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos como el hueso. 3 segundos. El tiempo se estiró como chicle. 2 segundos. De repente,
Un sonido estridente, agudo y repetitivo rompió el aire solemne. No eran aplausos, no era música triunfal. Era un timbre de teléfono, pero no uno cualquiera. Era el timbre de llamada de emergencia, una sirena digital que salía del sistema de videoconferencia conectado a las bocinas gigantes del salón. Ring, ring, ring. La gente miraba confundida a todos lados, buscando al culpable de no poner su celular en silencio. Alejandro se congeló, con la pluma flotando a milímetros del papel. Hizo una mueca de ira y se volteó al técnico de audio que estaba en la consola. «¡Apaguen ese maldito ruido! ¿Quién se atreve a llamar ahora? ¡Incompetentes!». El señor Lee, en cambio, cambió de color. De su tono rojizo pasó a un gris ceniza. Parecía reconocer ese tono específico. Era el timbre interno de código rojo del grupo Ocean, usado solo cuando la junta directiva en China convocaba una reunión de emergencia absoluta. En la pantalla LED gigante detrás, la diapositiva del logo de la empresa parpadeó, se distorsionó y desapareció. Una ventana de videollamada apareció, expandiéndose hasta ocupar toda la pared visual. La pantalla se puso negra un segundo, llena de estática. Luego la imagen se aclaró en alta definición. Una oficina lujosa, sobria, con la bandera roja de China y la del partido atrás. Y sentado ahí, un hombre de mediana edad con cara fría, inexpresiva como un bloque de granito y ojos afilados como cuchillos de carnicero. Al señor Lee se le cayó la pluma de la mano. Rodó por el suelo de madera haciendo un ruido seco, clac, 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 que se escuchó amplificado por el silencio repentino. «¿Presidente Zhang?», tartamudeó el señor Lee, casi atragantándose con su propia saliva. Su micrófono de solapa seguía prendido, así que su voz temblorosa y llena de pánico se escuchó por todo el salón. Todo el salón quedó en un silencio sepulcral, absoluto. Era tan aterrador que se podía oír el zumbido eléctrico de las lámparas y el latido de mi propio corazón. Nadie se movía. El hombre en la pantalla, el temible presidente Zhang Wei, no sonrió, no saludó, no hizo ninguna cortesía. Estaba sentado con la espalda recta como una vara, las manos entrelazadas sobre la mesa de caoba. Frente a él había una sola cosa, una carpeta de color rojo sangre. «Li Ming», la voz del señor Zhang, sonó amplificada por las bocinas, grave, potente y con un eco metálico. Hablaba en chino mandarín, con un acento de autoridad que no admitía réplica. «¿Qué es exactamente lo que piensas firmar con esa mano sucia?». El señor Lee se paró de un salto, tirando la silla hacia atrás. Sudaba a chorros, su cara brillaba bajo los reflectores. Se inclinó en una reverencia profunda ante la pantalla gigante. «Señor presidente, honorables miembros, este es el proyecto de México que reporté el mes pasado. Es una oportunidad con mucho potencial. Potencial para tu bolsillo personal o para el grupo». Lo interrumpió Zhang, con una calma que daba más miedo que los gritos. Levantó la carpeta roja y la mostró abierta a la cámara de alta definición. «Esta mañana, hora de Pekín, recibí un correo anónimo muy interesante, y venía con pruebas adjuntas aún más interesantes». Zhang pasó las páginas despacio, deliberadamente, para que todos vieran. «Capturas de pantalla de la transferencia del soborno de $20.000 a la cuenta privada de tu esposa. Grabación de audio de alta fidelidad de tu conversación sobre el reparto de porcentajes ilegales. Y el historial completo de chat de WeChat que creíste, en tu arrogancia, haber borrado de la nube». Alejandro estaba parado como estatua de sal. No entendía chino. Miraba a la izquierda y a la derecha como un animal acorralado. Veía al señor Lee temblando como una hoja. Luego a la pantalla gigante, con cara de idiota total. «¿Qué diablos pasa? ¿Qué está diciendo ese chino? Señor Lee, explique. Traduzca», gritó Alejandro en español, desesperado, perdiendo la compostura. Pero el señor Lee no tenía cabeza para explicar nada. Sabía que estaba muerto profesional y socialmente. «Presidente, déjeme explicarle, por favor. Es un malentendido terrible. Ese Alejandro me engañó. Él me tendió una trampa». El señor Lee empezó a negar todo, lloriqueando, señalando con dedo acusador a Alejandro. En la pantalla, Zhang dio un golpe en la mesa que retumbó como un disparo en el Salón de México. «Cierra la boca. Deshonras a la compañía».
Li Ming, estás despedido con efecto inmediato. El Departamento Legal y la Policía de Shanghái van camino a tu casa para embargar tus bienes y detener a tu esposa. Y en México ya notifiqué a la policía de delitos económicos. Quédate ahí sentado y espera a las esposas. No tienes a dónde correr. Luego Zhang miró directo a la cámara, con una mirada gélida que parecía atravesar la pantalla, cruzar el océano y clavarse directamente en el alma negra de Alejandro, que seguía pasmado en el escenario. Y dígale a su socio mexicano, continuó Zhang, todavía en chino, escupiendo la palabra socio con desprecio infinito, que el grupo Ocean nunca, jamás, coopera con estafadores inmorales que engañan y roban a sus propias esposas. Este contrato es nulo, es papel higiénico. La pantalla se apagó de golpe, dejando un cuadrado negro gigante. El señor Li se desplomó en la silla, pálido como un cadáver, respirando con dificultad. La multitud empezó a hacer ruido, un murmullo que creció hasta ser un caos total. Los reporteros se amontonaron al pie del escenario, flashes disparando como ametralladoras. Alejandro, sin entender qué acababa de pasar, pero sabiendo que todo se derrumbaba, agarró al señor Li de las solapas del traje y lo sacudió violentamente. «¡Oye! ¡Despierta! ¿Qué dijo ese viejo? ¿Por qué apagaron la pantalla? ¡Firma ya! ¡Maldita sea, firma! ¿Dónde está mi dinero?» Él seguía pensando en el dinero. Su cerebro reptiliano no procesaba otra cosa. Seguía pensando que era una falla técnica o un regaño menor. No sabía que la soga ya le estaba apretando el cuello y que el piso se había abierto bajo sus pies. Yo me levanté de mi silla escondida. Mis rodillas tronaron, pero me sentí más alto que nunca. Era el momento. Era hora de que el viejo, mueble viejo, hablara y el reloj marcara la hora final. Me ajusté la solapa de mi traje viejo, pasé la mano por la tela raída y respiré hondo, llenando mis pulmones viejos de aire. El olor a naftalina parecía haberse ido, reemplazado por el olor eléctrico de la tormenta que acababa de estallar. Salí de mi rincón oscuro, aparté una hoja de palma que me tapaba y caminé directo al escenario. Mis pasos eran lentos, pero firmes, resonando en la madera. Elena me vio desde la primera fila. Asintió, con los ojos echando fuego y lágrimas contenidas. Se hizo a un lado para abrirme paso, como una guardia de honor. «¿Qué haces, papá? Vete a tu lugar, viejo inútil». Alejandro, al verme subir las escaleras del escenario, me gritó, con los ojos desorbitados, buscando a alguien con quien descargar su pánico. «Seguridad, saquen a este viejo. No hagas más relajo». No me detuve. Nadie de seguridad se movió. Estaban demasiado confundidos viendo el espectáculo. Llegué a su lado. Era más alto que yo, más joven, más fuerte. Pero en ese momento, él era minúsculo. Le arrebaté el micrófono inalámbrico de la mano al señor Li, que estaba ahí tirado como un trapo sucio. «Deja que te traduzca, yerno», dije al micrófono. Mi voz sonó rasposa, cansada, pero clara en cada sílaba en español. El eco llenó el salón. Todo el mundo se calló, clavando la vista en el viejo con traje de funeral pasado de moda, parado bajo el reflector. «¿Qué? ¿Tú qué vas a saber traducir?» Alejandro soltó una risa burlona, histérica, pero le salió chueca, una mueca de miedo puro. «¿Estás loco?» Me volví para mirarlo directo a los ojos, esos ojos que tantas veces me miraron con desprecio. Luego miré a la gente abajo, a la sociedad que adora el dinero. Y entonces hablé, no en español. El presidente Zhang dice que el grupo Ocean no trabaja con basura que engaña a su esposa y roba a su propia familia. Lo dije en chino. Todo el salón soltó un «oh» colectivo de sorpresa. Los pocos que sabían chino, asistentes, traductores de la embajada, se quedaron con la boca abierta, reconociendo mi acento. Alejandro parecía que le había caído un rayo en la cabeza. Retrocedió un paso, tropezando con sus propios pies, con los ojos desorbitados como canicas de vidrio. «Papá, ¿qué estás diciendo?», tartamudeó, pálido, como si hubiera visto hablar a un perro. Continué, todavía en ese chino mandarín que practiqué miles de horas en la oscuridad de mi cocina, repitiendo hasta que me dolía la garganta. Cada tono, cada acento era preciso, duro, golpeando como martillo sobre yunque. «Alejandro, ¿crees que soy un mueble viejo que estorba en la esquina? ¿Crees que soy un viejo chocho que no sirve más que para dar lástima?
Te equivocaste, muchacho. Los últimos 2 años aprendí tu idioma secreto, solo para entender bien lo negro y podrido de tu corazón. Cambié al español para que todos entendieran. Mi voz rugió, sacando todo el coraje guardado, años de humillaciones saliendo como lava. Llamaste a mi hija vaca estúpida en chino, en mi propia cara, en mi propia mesa. Planeaste fugarte con el dinero a Caimán y dejarla en la ruina, en mi propia cara. ¿Creíste que el idioma era tu escudo impenetrable? No, Alejandro. El idioma es un arma de doble filo, y hoy ese filo te acaba de cortar la garganta. Alejandro temblaba, sudando a mares, su traje caro ya empapado. Me miraba a mí con terror, luego a Lee que lloraba, luego buscaba a Sofía entre el público, la amante que ya se estaba escabullendo como rata hacia la salida de emergencia. No, no puede ser. Tú solo eres un relojero de barrio, un nadie. Sí, respondí, recuperando la calma, una calma fría y absoluta. Soy relojero, y por eso sé mejor que nadie cuándo se le acaba la cuerda a un mecanismo. Sé cuándo el tiempo de un farsante se ha terminado. Tic-tac, Alejandro. Tic-tac. Se acabó tu tiempo. Tiré el micrófono en la mesa con desprecio. Un pum seco resonó en las bocinas, haciendo que todos saltaran. Al mismo tiempo, las puertas grandes y dobles del fondo del salón se abrieron de par en par con un estruendo. No eran meseros con más champán. Era la policía. 2 oficiales de delitos económicos y un abogado con cara de pocos amigos entraron, caminando rápido hacia el escenario, acompañando a Elena que se había bajado para recibirlos. Alejandro vio los uniformes azules y se le doblaron las piernas. Cayó sentado en la silla, derrumbado, justo al lado del contrato sin firmar. La trampa se cerró, y a la rata se le rompió el espinazo. El salón era un caos absoluto, como un mercado en rebata cuando llega la inspección. Los flashes de las cámaras estallaban como tormenta eléctrica, cegadores, apuntando directo a la cara sin sangre de Alejandro. Estaba ahí parado, braceando, sudando tanto que el maquillaje que se puso para las fotos se le escurrió, dejando ver la verdadera cara de un cobarde patético. «Elena, Elena, mi amor», gritó cuando me vio soltar el micrófono y bajar del escenario. Se lanzó hacia el borde, buscando a mi hija con la desesperación de un náufrago. «Di algo. Tu papá está loco, tiene demencia senil. Este viejo está inventando cosas por celos. Eres mi esposa, juraste en el altar, tienes que defenderme». Trató de bajar para agarrar la mano de Elena, pero ella retrocedió un solo paso corto hacia atrás, pero que representaba la distancia infinita entre el infierno que vivió y la tierra firme que ahora pisaba. Elena se quedó ahí, erguida, con la frente en alto, iluminada por los flashes. Ya no era la mujer sumisa que bajaba la mirada limpiando la cocina mientras él la regañaba. Hoy traía un vestido negro sencillo pero elegante, con los ojos delineados mirando fijamente, sin parpadear, al hombre que alguna vez llamó esposo y por quien dio todo. «¿Defenderte?», preguntó Elena, con una voz tan tranquila que helaba la sangre. Tomó el micrófono que yo había dejado y que un técnico le acercó. Su voz sonó clara, melodiosa y firme, apagando todo el ruido del salón. «Alejandro, ¿quieres que te defienda de qué? ¿De la verdad? ¿De tus propios actos?». Elena levantó la carpeta azul de plástico barato que traía apretada contra su pecho desde el principio de la ceremonia. «Señores de la prensa, invitados», dijo girándose hacia la multitud, con una dignidad que me hizo llorar. «Mi esposo acaba de decir que mi padre inventa cosas. Déjenme mostrarles pruebas que no se pueden inventar. Pruebas matemáticas». Sacó una hoja impresa a color, ampliada. «Este es el estado de cuenta de tu banco secreto en las Islas Caimán, Alejandro. La cuenta número 458B. La cuenta donde metiste el dinero de la hipoteca de la casa de mi madre, dejándola a ella en riesgo de embargo. Y esto…». Sacó la segunda hoja, mostrándola a las cámaras. «RUM es la orden de transferencia mensual automática de $5.000 para el mantenimiento del penthouse en Polanco, que está escriturado a nombre de la señorita Sofía Gómez». La multitud exclamó un «¡Oh!» escandalizado. El chisme corrió como pólvora. Todas las miradas se fueron hacia la puerta de salida, donde Sofía intentaba escapar. La amante se puso blanca. Trató de encogerse para esconderse entre la gente, pero los flashes la atraparon como a una ladrona.
Elena volvió a mirar a Alejandro. En sus ojos ya no había amor, ni siquiera odio o rencor. Estaban vacíos. Ese vacío indiferente que le dedicas a una basura que encuentras en la calle y que no vale la pena ni patear. Me llamaste vaca estúpida y atole frío, ¿no es verdad? Elena sonrió levemente, una sonrisa triste. Esta vaca estúpida terminó la carrera de Derecho Corporativo hace 5 años con honores, pero escondió el título en un cajón porque tú decías que las mujeres inteligentes te intimidaban y que no necesitaban estudiar tanto. Y hoy, esta vaca estúpida usa ese título para correrte oficialmente. Le aventó la carpeta en el pecho con todas sus fuerzas. Los papeles volaron por el aire, cayendo sobre él como nieve en verano, cubriéndolo de su propia inmundicia. Yo, Elena, como copropietaria del 50% de las acciones de la empresa, según la Ley de Bienes Mancomunados de México que olvidaste leer, declaro tu destitución como director general inmediatamente por malversación de fondos, fraude y falta grave a la ética conyugal y empresarial. Alejandro se quedó petrificado, cubierto de papeles, con la boca abierta. Quiso hablar, pero solo salió un gemido. Y Elena levantó su mano izquierda. Se quitó el anillo de matrimonio del dedo anular, el anillo de diamantes que él compró con el dinero de los ahorros de ella. Lo miró un segundo, como quien mira una cadena rota. Lo dejó caer al suelo de madera del escenario. Clink. El sonido del metal contra el piso sonó seco, final, irrevocable. También te despido del puesto de mi esposo. La demanda de divorcio express y la denuncia penal las metió mi abogado al juzgado esta mañana a primera hora. Suerte con lo que te queda de vida, Alejandro. Yo estaba al lado mirando a mi hija. Dios mío, ya no era mi niña pequeña a la que tenía que proteger. Era una guerrera azteca, una reina que se acababa de poner su propia corona después de cortarle la cabeza al monstruo que la oprimía. Las puertas grandes del salón se abrieron de par en par por segunda vez. Pero ahora no fue teatral, fue definitivo. El ambiente cambió de fiesta a escena del crimen. 2 oficiales de la Policía Federal en uniforme azul táctico entraron, caminando con paso pesado, seguidos por el abogado penalista de Elena. Caminaron directo al escenario, atravesando la pista de baile. La gente, la alta sociedad, que segundos antes aplaudía a Alejandro, se apartó automáticamente como si el mar Rojo se abriera. Nadie quería ser asociado con el apestado. ¿Ciudadano Alejandro González?, preguntó el oficial mayor, con voz dura como el acero y sin ninguna cortesía. Alejandro asintió temblando, o tal vez temblaba tanto que la cabeza se le movió sola como un muñeco de resorte. Queda detenido por presunto fraude financiero internacional, lavado de dinero y falsificación de documentos hipotecarios. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. El sonido de las esposas de metal cerrándose en sus muñecas hizo clic-clac. Ese sonido frío, mecánico, fue el punto final de su vida de farsa, trajes caros y mentiras. «No, se equivocan. Soy un empresario respetable. Me pusieron una trampa», gritó, resistiéndose débilmente. De repente, vio a Sofía cerca de la puerta, detenida por una oficial mujer. «Sofía, Sofía, mi amor, di algo. Tú llevas los libros de contabilidad. Diles que fue idea de Lee. Pero Sofía, ¡ja! Bien dicen que mujer de traidor también lleva sangre de traidor y supervivencia». En cuanto vio que el barco se hundía, ya estaba buscando el bote salvavidas. «¿Sofía Gómez?», dijo la oficial. «Acompáñenos a la delegación para aclarar el origen de los $50.000 en su cuenta y su participación en el esquema». Sofía gritó agudamente, perdiendo todo el glamour, pataleando como niña berrinchuda, arañando el aire con sus uñas rojas postizas. «Yo no sé nada. Él me obligó. Alejandro me amenazó. Me dijo que si no recibía el dinero me iba a golpear. Soy una víctima de género». «Maldita perra mentirosa», aulló Alejandro al oír que su amor verdadero lo vendía por su libertad. «Prometiste irte a Shanghái conmigo. Dijiste que me amabas más que a tu vida. ¿Quién se va a querer ir con un presidiario fracasado como tú?», le escupió Sofía desde lejos. «Me das asco». La escena era patética, casi cómica si no fuera tan trágica. 2 personas que se juraron amor eterno en secreto, que se llamaban almas gemelas, en la cama burlándose de Elena.
Ahora se despedazaban como perros callejeros peleando por un hueso podrido en el lodo. Al señor Lee ya lo tenían retenido los de seguridad privada del hotel en un cuarto aparte, esperando la orden de extradición, o lo que dijera la embajada china. Estaba sentado con la cabeza agachada entre las manos, la panza vibrándole por el llanto, sin rastro de la arrogancia del poderoso Master Lee. Yo estaba recargado en una columna de mármol, de brazos cruzados, viendo todo el espectáculo. No sentía el gusto dulce de la victoria que imaginé. Solo sentía una amargura profunda en la boca. La gente, cuando tiene dinero y poder, se cree dioses intocables. Pero cuando les quitas la cáscara dorada, son peores que cucarachas cuando prendes la luz de la cocina. Corren, se pisan y se comen entre ellas. A Alejandro lo arrastraron pasando por donde yo estaba parado. Me miró. Sus ojos estaban rojos, inyectados de sangre y llenos de lágrimas y mocos. Ya no había soberbia, solo miedo infantil. Papá, papá, ayúdame, por favor. Soy tu hijo. Perdóname. Dile a Elena que me perdone. Diles que fue un error. Lo miré. Miré al yerno que alguna vez quise como a un hijo propio. Al muchacho al que le di mis últimos ahorros de jubilación hace años, para que se comprara su primer traje decente para una entrevista de trabajo. Me agaché despacio, acercando mi cara a la suya, y le dije la última frase, suavemente, con una tristeza infinita. Alejandro, he arreglado miles de relojes descompuestos en mi vida. Unos tenían mal los engranajes, otros el muelle real roto, otros solo necesitaban limpieza. Todos, hasta los más viejos, los pude arreglar con paciencia. Pero tú, tu maquinaria, tu alma, está rota desde el centro, desde la fábrica. Eso no hay relojero en el mundo que lo arregle. Arrepiéntete allá adentro, hijo. Es lo único que te queda. La policía se lo llevó a empujones. Sus gritos de súplica se fueron apagando por el pasillo hasta que se callaron tras las puertas del elevador. El salón quedó desolado. Copas rotas en el suelo. Contratos pisoteados. Solo quedábamos Elena y yo de pie, sobrevivientes en medio del naufragio. Cuando se calmó el alboroto y la policía se llevó a los detenidos, la pantalla LED grande del escenario parpadeó y se volvió a prender con claridad. La videollamada desde Shanghái no se había cortado. El presidente Zhang Wei seguía ahí, en su oficina al otro lado del mundo, observando todo de principio a fin con cara inexpresiva, como un emperador viendo una ejecución necesaria. Ahora, su mirada estaba fija en Elena. Señorita Elena. Su voz sonó por las bocinas, esta vez con un intérprete profesional traduciendo al español para darle la máxima formalidad al momento. Estoy muy impresionado. Pocas veces he visto tal despliegue de inteligencia y valentía. Usted y su padre nos han ayudado al grupo Ocean a extirpar unos tumores cancerígenos que nos hubieran costado millones. Elena se acercó a la cámara. Se secó una lágrima rebelde y asintió con cortesía, recuperando la compostura. Gracias, señor presidente, por escuchar y por actuar a tiempo. Para compensar estos problemas y el daño a su familia, continuó Zhang, cambiando su tono al de un tiburón de negocios. Quiero hacerle una propuesta formal. Quiero que usted tome el lugar de Alejandro como representante legal y socia de la Joint Venture en México. El contrato de inversión de $5 millones sigue en pie. El dinero está listo. Necesitamos un socio local inteligente, honesto y con agallas. Con ese capital, usted puede levantar la empresa, expandirse y hacerse rica. Muy rica. Un silencio pesado cayó sobre los pocos que quedaban en el salón. Una oferta tentadora. $5 millones. La oportunidad de cambiar de vida radicalmente. De pasar de ser una mujer engañada y endeudada a una CEO poderosa en un instante. Los reporteros murmuraban, envidiando su suerte de lotería. Miré a mi hija, conteniendo el aire en mis pulmones. ¿Caería en la tentación? Al fin y al cabo, la pobreza da mucho miedo, y el poder es un afrodisíaco fuerte. Con ese dinero, nunca más tendría que preocuparse por nada. Elena guardó silencio un momento largo. Me miró a mí. Yo no le hice ninguna seña. No asentí ni negué. Me quedé quieto. Dejé que ella decidiera. Era su vida, su prueba de fuego. Luego Elena se volvió a la cámara, levantó la barbilla y sonrió suavemente, pero con una tristeza digna. Señor Zhang,
Su oferta es increíblemente generosa. Es el sueño de cualquiera. Pero permítame rechazarla. Todo el salón exclamó un «¡Ah!» de incredulidad. El intérprete tartamudeó. Sang levantó una ceja, realmente sorprendido por primera vez. ¿Rechaza $5 millones? ¿Por qué? ¿Acaso desprecia el dinero? Nadie en su sano juicio desprecia el dinero, señor, y menos yo que tengo deudas, respondió Elena firme. Pero vi cómo trabaja su personal de alto nivel, el señor Lee. Vi cómo la cultura del moche, la cultura de despreciar a las mujeres y a los viejos, echó raíces profundas en su sucursal bajo su supervisión. Si un árbol tiene gusanos gordos en el tronco, la fruta, por más brillante que parezca, no es segura para comer. Respiró hondo, su voz resonando con fuerza. No quiero construir mi carrera sobre los cimientos podridos que dejó Alejandro, ni sobre la caridad culpable de Ocean. Voy a liquidar esta empresa. Voy a vender hasta el último mueble para pagarle a los pequeños inversionistas, a las familias que mi esposo estafó antes que a ustedes. Voy a empezar de cero, desde abajo. Pero será un cero limpio. Será mi cero. Sang la miró en silencio un largo rato a través de la pantalla. Su mirada fría cambió, suavizándose, pasando del cálculo al respeto profundo. Un respeto de guerrero a guerrero. Asintió despacio, una reverencia virtual. Muy bien. Hay un dicho en mi país. Hu fu wu quan nu. Padre tigre no engendra hija perro. Veo que es cierto. Tiene usted un honor que es raro de encontrar hoy en día. Respeto su decisión. Buena suerte, señorita Elena. La pantalla se apagó definitivamente. Solté el aire aliviado, sintiendo que las piernas me temblaban, pero con el pecho lleno de un orgullo que no puedo explicar con palabras. Mi hija no solo es lista, tiene dignidad. Esa cosa rara y preciosa que ni con todos los millones de China se puede comprar en el mercado. Un año después. El sol de la Ciudad de México hoy no es gris. Está dorado, brillante, como si derramara miel sobre las banquetas. Estoy sentado en una silla de madera pintada de blanco, un poco despintada, en el pórtico de un localito en la colonia Roma Norte. Un barrio tranquilo, bohemio, con árboles de jacaranda que dan sombra fresca. El olor a pan recién horneado sale de adentro, inundando la calle. Es un olor a vainilla, a canela, a levadura, a mantequilla caliente. Es el olor de la felicidad sencilla y del trabajo honesto. El letrero de madera rústica colgado arriba de mí, que yo mismo lijé y barnicé, tiene grabada una frase simple: Panadería Elena y Miguel. Ya no vivimos en la mansión fría de Santa Fe. Esa casa maldita se vendió para pagarle al banco, a los abogados y, sobre todo, para devolverle su dinero a los pequeños socios que Alejandro estafó. Nos quedamos sin nada. Después de pagar el último centavo, a Elena le quedó un dinerito minúsculo, apenas suficiente para el depósito de este local y comprar 2 hornos industriales usados. Pero caray, nunca, ni en sus mejores días de señora de sociedad, había visto a mi niña tan guapa y radiante como ahora. Está ahí adentro, detrás del mostrador de vidrio, con su delantal lleno de manchas de harina, el pelo recogido en un chongo despeinado, riéndose a carcajadas con una clienta. Ya no necesita maquillarse 3 capas para tapar las ojeras de llorar. Ya no tiene que agachar la cabeza diciendo, sí, mi amor, a todo. Es la dueña, la patrona de su propia vida y de su propio destino. A Alejandro le dieron 12 años de prisión efectiva sin derecho a fianza. A veces leo en la nota roja del periódico sobre los pleitos y la suciedad en el reclusorio norte y, sinceramente, no siento nada. Ni alegría, ni lástima. Él ya es pasado, historia antigua, como un reloj descompuesto sin reparación que tiras a la basura y olvidas. «¡Papá!», gritó Elena desde adentro, sacándome de mis pensamientos. «Deja de dormirte. Hay un cliente que te quiere preguntar por el reloj de pared antiguo, el cucú alemán». Me levanté, sacudiéndome las migajas del pantalón. Aparte de ayudar a cuidar la tienda y probar el pan, mi trabajo favorito, abrí un rincón pequeño en el fondo para reparar relojes. A los clientes les encanta la idea. Comen una concha caliente, escuchan el tic-tac relajante del tiempo y oyen al viejo Miguel contar historias de cuando la ciudad era diferente. Entré al local. Una pareja joven de turistas chinos estaba viendo fascinada el reloj de péndulo viejo que acabo de restaurar. «Nin hao, hola», los saludé con una sonrisa.
Mi mandarín seguía tan preciso y oxidado como siempre. Se sorprendieron y sonrieron. «Qué bien habla chino, abuelo». Les guiñé el ojo con picardía. «Ah, aprendí de un maestro muy especial y muy caro. La colegiatura me costó una fortuna, pero valió la pena la lección». Elena me miró desde la caja y se rió, negando con la cabeza. Nos entendimos con la mirada. Esa colegiatura fue la traición de Alejandro. Salió carísima. Costó 5 años de la juventud de mi hija y la casa de mi esposa. Pero a cambio, nos enseñó lo que valemos y de qué estamos hechos. La vida ahora es modesta. No hay coches de lujo. Viajamos en metro. No hay fiestas elegantes con champaña. Nuestra cena suele ser sopa caliente de fideos y el pan que sobró del día. Pero en esa cena, en esa mesa pequeña, no hay mentiras, no hay secretos. Podemos dormir tranquilos profundamente, sin miedo a que nos apuñalen por la espalda o a que suene el teléfono con amenazas. Esa, amigos míos, es la verdadera riqueza. Ya muy tarde, cuando se fueron los últimos clientes y bajamos la cortina metálica, me quedé solo en mi mesita de trabajo, bajo la luz de mi lámpara de aumento. Tenía en la mano un reloj de bolsillo viejo, de esos de cadena, que estaba arreglando para un vecino. Los engranajes estaban atascados por el polvo y la grasa de años de descuido. Usé las pinzas finas, conteniendo la respiración, y con cuidado quirúrgico fui sacando cada granito de polvo, cada pelusa. Meticuloso, paciente. De repente, mientras veía girar el volante de inercia, pensé en Alejandro. Él era como un reloj que va demasiado rápido, un mecanismo acelerado. Quería saltarse el tiempo, quería comerse las horas, quería hacerse rico fácil, brincarse las reglas de la física y de la vida. Y el resultado inevitable fue que su muelle real se rompió por la tensión y estalló en pedazos. Elena y yo, nosotros somos diferentes. Somos como las manecillas lentas, las de las horas. Vamos paso a paso. Tic, toc, tic, toc. Lento, a veces dolorosamente lento, pero seguro. Y lo más importante, vamos a tiempo. Llegamos cuando tenemos que llegar. Abrí el cajón de mi mesa, donde todavía guardo, como un amuleto, el cuaderno viejo de chino de aquel año terrible. Las hojas ya están amarillas. Leí mis letras chuecas de entonces, escritas con rabia. Pian Zi, estafador. Jia Ting, familia. Saqué un lápiz rojo de corrección. Taché con fuerza la palabra Pian Zi. Ya no existe en nuestro vocabulario. Y luego, con suavidad, encerré en un círculo grande la palabra Jia Ting, familia. Esa es la última fortaleza. El último refugio cuando el mundo se cae a pedazos. Muchos piensan que los viejos como yo somos una carga inútil, que somos muebles viejos para arrumbar. Se les olvida que la madera fina, entre más vieja, más dura se pone, y más aguanta la plaga y la polilla. Se les olvida que un padre, por más pobre, viejo o ignorante que sea, cuando se trata de defender a su cría, puede sacar fuerzas de donde no las tiene y volverse un dios protector o un demonio vengador. Elena salió de la cocina, limpiándose las manos, y me puso la mano en el hombro con cariño. «Vámonos, papá. Ya es tarde. Hoy te hago el pozole rojo que te gusta para celebrar». «Ándale, hija, qué rico. Pero ponle poquito picante y menos carne, que mi estómago ya está viejo y cobra factura». Cerré la tienda con doble candado. El atardecer de la Ciudad de México teñía de rojo y violeta la calle Álvaro Obregón. Respiré el aire fresco. Miré el letrero de nuestra panadería por última vez y abracé a mi hija por los hombros, caminando despacio hacia la parada del camión. Dicen por ahí que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero yo, Miguel, el relojero, pienso diferente. La venganza te deja un sabor amargo y no te llena la barriga. La paz, la dignidad y la libertad, esos sí son el plato más sabroso y nutritivo. Y hoy, gracias a Dios, mi hija y yo nos vamos a dormir con la barriga llena y el corazón contento. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.